Buenos días amigos, espero que estén muy bien en este hermoso día, que Dios los llene de muchas bendiciones. Seguimos con el estudio de Apocalipsis capítulo 2. Habíamos quedado en el versículo 3 donde Dios nos hablaba de que conocía nuestro trabajo y que habían falsos maestros que la iglesia de Éfeso pudo discernir y los había llamado mentirosos. Ahí en el versículo 4 yo quiero que tú estés ahí con tu Biblia o pon mucha atención y escucha lo que el Señor nos dice, el versículo 4 al versículo 7. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Amén. Hay tremendo mensaje que el Señor nos tiene para el día de hoy. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor nos está haciendo un llamado. Nos está diciendo en esta mañana a la iglesia de Éfeso y a nosotros nos está diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Cuando nos enamoramos de alguien, cuando buscamos verdaderamente el amor verdadero, valga la redundancia, empezamos a conocer a esa persona, empezamos a saber qué le agrada, qué le gusta, empezamos a entenderlo, empezamos a ver cosas que nos enamoran cada día más de esa persona, de ese ser. Y tal vez pasa el tiempo y pasan las circunstancias, vienen los momentos de dificultad, el trabajo, las preocupaciones, el día a día, los hijos, la enfermedad, no sé, muchas cosas pueden pasar. Y se deja a un lado el amor, se deja a un lado los detalles, se deja a un lado las palabras bonitas, se deja a un lado el estar atento a esa persona. Porque la tenemos segura, porque ya nos sentimos seguros, porque ya creemos que ya está ahí con nosotros. Y nada nos va a separar de ese amor. Pero dejamos ese primer amor, dejamos esos detalles, dejamos esas palabras bonitas, dejamos de estar pendientes de ella. Así pasa con Dios. Así pasa con Dios. Tal vez el momento cuando nos enamoramos de Él, los detalles que teníamos con Él, la forma en que hablábamos, la forma en que vestíamos cuando íbamos a encontrarnos con Él, la forma en que buscábamos su palabra, la oración, el ayuno, todo aquello que Dios nos enseñó en su palabra. Por los afanes del día a día, por los problemas, por las circunstancias, y el Señor nos está haciendo un llamado. Vamos, vuélvete a mí, vuélvete a ese primer amor. Y ahí en el versículo 5 nos dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, el Señor dice: recuerda cuando llegaste a mis brazos, recuerda cuando ibas allí en la soledad de tu cuarto, cuando te levantabas a buscarme, cuando llorabas con un corazón afligido, con un deseo de hablar conmigo. Recuerda eso, recuerda y haz eso, arrepiéntete. Y es arrepentirnos, es volvernos a hacer las cosas que hacíamos antes con Él. Dice: y haz las primeras obras. Haz las primeras obras, haz eso. Búscame, háblame. Deja un poco la rutina, deja un poco búscame en muchas partes, en la creación. Búscame en tu día a día, en tu trabajo. Búscame en lo que tú realices allí en la casa,
cuando estés haciendo tu oficio, cuando estés haciendo lo que estés haciendo, búscame. Búscame, lee la Biblia, escucha la Biblia, pon prédicas, pon alabanza. Búscame, búscame, búscame. Recuerda, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero? Es la luz, es Jesús. Es la luz que nos hace brillar ante los demás, no por lo que hagamos nosotros, no porque Dios nos quiera ver como estrellas, como figuras, no. Es porque Dios quiere que nosotros seamos distintos. Ese candelero que cuando tú llegues a algún lugar resplandezcas y te vean distinto, diferente, y te digan es verdaderamente tú eres un hijo de Dios por tu forma de hablar, por tu forma de actuar, para que la gente vea en nosotros que somos un reflejo de Cristo, que damos luz donde llegamos, que la gente no nos vea religiosos, que la gente no nos vea juzgadores, que la gente nos vea que tenemos una buena noticia, una buena palabra. En medio de tantas malas noticias llevamos el Evangelio. El Evangelio es eso, buenas noticias. Buenas noticias para ti, buenas noticias para tu situación, para lo que estás viviendo. Y Dios nos anima y nos dice, si no te hubieras arrepentido, ¿qué dice? Nos advierte que no olvidemos ese amor que nos da, porque la palabra de Dios dice que Él es amor, porque la palabra de Dios nos dice que Él es el que nos ha buscado, que Él es el que nos ha llamado, que Él nos ha dado su amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. Y dice en 1 Juan 4:18 que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y si no amamos, porque podemos tener muchos talentos, muchos dones, podemos orar por las personas, podemos hablar en lenguas, podemos hacer muchas cosas, salir a las calles, evangelizar, pero si no tenemos amor, nada somos, dice en la palabra, Corintios 13, que habla sobre el amor. Tenemos que amar como Dios nos ha amado a nosotros. Tenemos que ponernos en los zapatos de cómo Dios ve a las personas. Y eso nos ha faltado. Por eso el Señor dice, arrepiéntete. Arrepiéntete para que yo no quite ese candelero. Vuélvete a mí, búscame. No hables con tu lógica, con tus pensamientos, con tus filosofías, con tu conocimiento, sino déjate guiar por el Espíritu de Dios. Y ahí en el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, ahí el Señor, en medio de todo esto, está viendo allí en la iglesia de Éfeso y a nosotros, que aunque tengamos de pronto esas cosas, que hemos dejado su primer amor, de pronto el orgullo, la vanidad, la vanagloria, el conocimiento de la palabra, nos creemos subsistentes, nos creemos autosuficientes, pero ahora sí Dios tiene algo que recalca a nosotros y de la iglesia de Éfeso. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El Señor nos está diciendo allí que los nicolaítas eran unas personas que pervertían las costumbres morales y religiosas en esa época. Era una secta que había en ese lugar. Era una secta que aborrecía, que sacrificaba alimentos a los ídolos y tenían actos sexualmente inmorales, porque eran las enseñanzas que venían de un profeta, Balaam. Era un falso profeta que en alguna ocasión quiso maldecir al pueblo de Israel, pero a la final lo bendijo porque Dios le dio la orden, Dios le guió a que lo bendiciera. Pero ellos seguían esas enseñanzas. Prácticamente ese pueblo, esa secta,
se había introducido en la iglesia de Éfeso. Pero ellos, Éfeso, esas personas de esa iglesia tenían el discernimiento para ver eso. Y aborrecía también esas cosas. Y no lo hacían. Porque también cometían actos impuros, sexualmente inmorales. Lascivia, muchas cosas que no le agradan a Dios. Adulterio, fornicación. Hay cosas que esas son pecado y no le agradan a Dios. Por eso nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Debemos de respetar a nuestra esposa, a la persona que Dios nos ha puesto a nuestro lado. Porque cometer eso es un acto de impureza y que nos va a afectar nuestra vida emocional. Una persona cuando se sienta en un computador a ver pornografía es afectada. Sus sentidos, sus emociones, su espíritu. Cuando una persona comete adulterio, cuando está con otra persona que no es su esposa o su esposo, está siendo afectada psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y como consecuencia puede venir físicamente la enfermedad, la maldición por el pecado, ¿verdad? Entonces eso era algo que hacían los nicolaitas y que Dios aborrece, y por lo cual Dios les resaltaba a esta iglesia que ellos también aborrecían eso. Ahí en el versículo 7 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, quiere decir que esta palabra fue para esta iglesia de Éfeso, pero también es para nosotros el día de hoy. ¿Y qué está diciendo? El que tiene oído, el que quiera escuchar. El que no escuche este audio por escucharlo, sino que ponga atención a lo que la palabra de Dios está diciendo. Es que es el Espíritu el que dice a las iglesias, a ti que conoces, a ti que estás encaminado en la búsqueda de Dios, a ti que estás escuchando hoy este audio. Es el Espíritu el que está diciendo eso. Es la palabra la que nos está diciendo que nos volvamos a ese primer amor, que recordemos lo que hacíamos por ir a la iglesia, el sacrificio que hacíamos para leer la palabra, para estar en ayuno, esas cosas que hacíamos para buscar a Dios, como corríamos a los brazos del Padre. Tal vez te has secado, tal vez te has cansado, tal vez te has desanimado por todo lo que ha pasado. Pero el Señor nos está animando, nos está diciendo: no, vuélvanse a mí. Y dice ahí: al que venciere, al que se esfuerza. Para tú tener victoria en algo tienes que esforzarte, tienes que luchar para que puedas vencer en tu trabajo, para que puedas vencer en tus metas, en tus sueños. Así es con Dios: al que venciere, al que se esfuerce, al que luche, al que escuche mi palabra, al que lea la Biblia, al que ore, al que ayune, al que esté ahí pegado a mí, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Nos hace una promesa de Dios. Le daré a comer del árbol de la vida. Recordemos que allí en Génesis Dios le había dado una orden a Adán y Eva, y era que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque iban a pecar en contra de Dios. En sí ese fue el pecado, de desobedecer. Y al comer del árbol del bien y del mal tuvieron conocimiento de que estaban haciendo lo malo. Por esa razón fueron expulsados del paraíso de Dios. Pero el Señor dice que hay otro árbol que se llama el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida simboliza el estar con Jesús, el tener vida eterna, el tener vida externa con Dios, el poder estar allí con una eternidad, con Él, y vivir para Él para siempre, y vivir con Él para siempre. Por eso dice que está en medio del paraíso de Dios, está en su casa, está en el hogar de Dios. Él nos quiere llevar a ese lugar, Él nos quiere llevar a esa casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar morada para ti, dice el Señor Jesús. Él dijo a sus discípulos que Él tenía que morir, tenía que ir a ese lugar a preparar morada. O sea, Él está preparando allí un lugar para estar en su casa, en su hogar. Él nos está preparando un lugar para estar allí. A veces nos afanamos aquí en la tierra porque no tenemos de pronto un mejor lugar, o siempre queremos tener un mejor lugar.
Siempre soñamos con tener una casa espectacular. Y vemos fotos y miramos en internet casas y buscamos una casa bien bonita, ojalá en un sitio bien hermoso, con playa a la vista. Pero no nos afanemos por eso. Si Dios nos lo quiere dar, pues gloria a Dios. Si no, tranquilo, no te afanes. Dios está preparando un lugar con calles de oro, mares de cristal para nosotros. Pero Él quiere que estemos allá con Él. Yo te animo a que si tú no lo conoces, le entregues la vida a Cristo para que puedas entrar a la vida eterna por medio de Jesús. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Muchas bendiciones en este día y acuérdate, vuelve al primer amor, vuelve allí al seno del Padre. Amén. Muchas bendiciones en este día.